Buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Pues vamos a disponernos a meditar y reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Para ello voy a pedirles que vayamos al libro de Números, en el capítulo 13, versículos 25 al 33. La base o la introducción de este mensaje lo encontraremos precisamente en estos versículos. Números capítulo 13, versículos 25 al 33, dice la palabra del Señor: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les mostraron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que había en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que se subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerles tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, nos dirigimos ante tu divina presencia agradeciéndote por la bendición de poder tener la oportunidad de escuchar nuevamente tu palabra, pero por sobre todas las cosas, Señor, te quiero pedir que sea eso, tu palabra, que seas tú el portador de ella, y que me permitas a mí solamente ser el instrumento que quieres utilizar para presentar tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Los complejos nos llevan a tener trastornos de personalidad que se han convertido en la realidad de nuestras vidas. ¿Cuánta gente en la actualidad tenemos con grandes complejos que afectan su persona, que afectan la relación que tienen con otras personas y al mismo tiempo afectan su relación con Dios? En esta parte de la palabra de Dios que acabamos de dar lectura, refleja de alguna manera este sentido de complejos. Y bueno, quiero tomar en cuenta uno de los versículos que resalta este choque. 12 espías fueron a reconocer la tierra. 10 de ellos decían: no podemos, y 2 de ellos, entre ellos Josué y Caleb, dijeron: sí podemos. Pero la palabra de Dios nos dice que pudieron más los 10 que creían que no iban a poder. En Números capítulo 13, en el versículo 31, nos dice la palabra de nuestro Dios, dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Bueno, podríamos decir que humanamente hablando, sí es así. En el estilo de nuestras vivencias diarias, podemos experimentar infinidad de situaciones y darnos cuenta que en la mayoría de los casos estamos siendo débiles en relación con todas las circunstancias que vivimos a lo largo de nuestra vida. Circunstancias que incluso las experiencias que estamos viviendo en la actualidad nos llevan a situaciones complejas, dolorosas, y que vemos que no hay resultados, que no hay cosas buenas y que no tenemos nada por la cual disfrutar plenamente de esta vida. Las crisis que tenemos nos impiden ver la personalidad y la obra de Dios en nuestras vidas. Tomando en cuenta los versículos que acabamos de leer, quisiera tomar algunos puntos importantes relacionados con estos enfrentamientos emocionales e incluso espirituales que tenemos a lo largo de nuestra vida. Y este primer punto que quiero tomar en cuenta son las razones por las cuales llegamos a fracasar.
razones para fracasar a lo largo de nuestra vida. Yo creo que es importante considerarlas en base a lo que vivió el pueblo de Dios cuando estaba en el proceso de conquistar la tierra de Canaán, parte de la tierra que Dios había prometido para ellos, pero no querían enfrentar, no querían luchar, no querían enfrentar a este tipo de personas. Las características que habían visto, especialmente los espías que habían ido a conocer la tierra, decían, no podemos. ¿Cuáles eran esas razones por las cuales ellos decían, no podemos? Podemos considerar que humanamente hablando, sí, efectivamente, las características del enemigo eran suficientes para decir, no podemos. Muchas veces las características de lo que nosotros tenemos que enfrentar a lo largo de nuestra vida parecieran ser eso, no podemos. Uno de los puntos que puedo considerar en relación al ejército a la que el pueblo de Dios iba a enfrentar en ese momento, que era la región de los cananeos, y eran gigantes, como ya leíamos hace unos momentos, los gigantes que el pueblo de Dios tenía que enfrentar y que no estaban dispuestos a hacerlo, porque después de que los espías habían visto las condiciones que tenían, decían, pues no podemos. Pero uno de los puntos que podemos ver en las que los llevó a tomar esta decisión es el siguiente: los gigantes, es decir, los cananeos, estaban mejor armados que el pueblo de Dios. Era una nación ya establecida, ya tenía mucho tiempo establecido como nación, y como tal tenía un ejército muy fuerte y tenía un armamento no solamente de los mejores, sino una gran cantidad de armamento, cosa que el pueblo de Dios no tenía. El pueblo de Dios tenía poco tiempo que había salido de la esclavitud en Egipto y estaba en un proceso, en un recorrido para llegar a conocer la tierra prometida y conquistarla como Dios se los había prometido. Pero ellos no estaban armados, ellos no tenían el armamento necesario, sí tenían armas, pero no tenían el armamento necesario para enfrentar a un ejército como la de los cananeos. Otra característica que podemos ver, y que seguramente fue la limitante que provocó que ellos no quisieran enfrentar esta batalla, fue que los gigantes, es decir, los cananeos, vivían en ciudades amuralladas. Si ya era difícil enfrentar a un ejército que tenía un armamento muy superior al que ellos tenían, el enfrentar a un ejército que tenía una ciudad amurallada era casi, podemos decir, imposible enfrentarlas. Y considerando estas imposibilidades del pueblo de Israel para enfrentar todo esto, aún así todavía existía uno más. Los gigantes, es decir, los cananeos, eran literalmente gigantes. Pues visto desde ese ángulo, era lógico escoger el informe de la mayoría de los 10 espías que decían, no podemos. Lógico. Nos superan prácticamente en todo. Pero mencionó un dato importante, dice, visto desde ese ángulo, es decir, el ángulo de los hombres, el ángulo de las personas, el ángulo de los humanos. Si se mira de esa manera, si viéramos todas nuestras impotencias, si viéramos todos nuestros enfrentamientos en la vida, nos sentiremos totalmente débiles hacia lo que vamos a enfrentar. Humanamente hablando, no podemos. Pero como hijos de Dios, esto no debe ser una limitante, algo que nos impida lograr todo lo que Dios quiere que logremos. Y para esto quiero llegar al segundo punto de esta reflexión. Ya hablábamos de las razones para llegar a fracasar, para caer en el fracaso. Pero vamos al segundo punto importante que quiero considerar en este mundo, y es las razones por las cuales podemos llegar al triunfo o tomar la determinación de enfrentar al enemigo y ser triunfadores. Y bueno, se los voy a mencionar. La primera, e incluso hasta podremos decir que es la única que necesitamos, es que Dios está del lado de sus hijos. Dios no estaba con los cananeos, Dios no estaba con esos gigantes, Dios estaba con el pueblo de Israel. Y otra cosa muy importante, independientemente de esto, que ya es mucha ganancia como hijos de Dios, pero la segunda característica que quiero tomar en cuenta
Es uno de los pasajes que se encuentran antes de lo que acabamos de leer. Números capítulo 13, en el versículo 2, nos dice algo muy especial, algo muy significativo. Números capítulo 13, versículo 2 nos dice: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. ¿Se dieron cuenta a lo que me refiero? En la primera parte de este versículo nos lo dice. Dios nos promete la victoria. La primera parte del versículo dice: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Y vean lo que dice ahí: la cual yo doy a los hijos de Israel. Ya Dios lo había prometido. De antemano, el pueblo de Israel ya había pasado por un proceso de la conquista de la tierra, de la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido, que ellos tenían que conquistar y que iban a recibirlo como propiedad suya. Dios lo había prometido y Dios se los iba a dar. Y de hecho ya llevan un recorrido de conquista a lo largo de este procedimiento, a lo largo de todo este recorrido. Pero cuando se encontraron con los gigantes, dijeron: no podemos. Recordemos, es una promesa de Dios. Y en la palabra de Dios, en las Escrituras, podemos ver una gran cantidad de promesas que Dios ha establecido para todos y cada uno de nosotros como parte de su pueblo. No lo perdamos de vista. Cuando percibimos esto, tenemos una total confianza en Dios que nos permite enfrentar las circunstancias, enfrentar las situaciones y llegar a ser victoriosos. Solamente nuestra fe en Dios cambiaría el equilibrio. Es decir, la balanza se establecía más hacia aquellos que decían no podemos, que de aquellos dos que decían sí podemos. Los que decían sí podemos están totalmente confiados en Dios, porque Dios era mucho más grande que todo ese ejército de Canaán. Vean la gran diferencia de aquellos que conocen a Dios y de aquellos que no conocen a Dios. Y ya no es tanto que conozcan o no conozcan a Dios. Aquí el punto es que ¿en dónde nos centramos más? Si nos dirigimos y nos concentramos en aquellas personas o en aquellas circunstancias que vemos mucho, mucho más grande que nosotros y decimos no podemos, o nos concentramos en Dios mismo y que nos da la respuesta a todas aquellas necesidades que tenemos en nuestra vida. Y aquí resalto claramente ese término: solamente nuestra fe en Dios cambiaría esta situación. Desafortunadamente, es más fácil ver a los gigantes que ver a Dios. A lo largo de toda nuestra vida podemos ver diferentes circunstancias que nos debilitan y que nos hacen ver inferiores. Estamos pasando por una etapa en la que las circunstancias no son nada favorables, nada alentadoras, y que de alguna manera nos hacen sufrir. Estamos hablando de esta pandemia. Pero si vemos esto y no nos concentramos en Dios, perdemos de vista todo lo que Dios tiene a través de nosotros, a través de esas circunstancias, de estas experiencias, de estas expectativas. Podemos enfrentarlo y podemos vencerlo, porque Dios lo promete. En Números capítulo 13, versículo 2, lo resalta claramente. Desafortunadamente, recalco nuevamente, es más fácil ver a los gigantes, es más fácil ver nuestros problemas, es más fácil ver las circunstancias difíciles, es más fácil ver nuestro dolor que ver a Dios. Y es ahí donde es necesario reflexionar y recapacitar en nuestra relación con Dios. Y esto nos lleva a la tercera parte de esta reflexión. Voy a pedirles que vayamos a Números capítulo 13, en los primeros 3 versículos. Y vamos a ver las condiciones del fracaso. Moisés solo quería un informe de la buena tierra que tenían que poseer, que tenían que conquistar. En Números capítulo 13, versículos 1 al 3 dice: y Jehová
habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Dios le pide a Moisés que envíe a un príncipe de cada una de las tribus del pueblo de Israel. Recordemos que eran 12 tribus, y enviaron un príncipe de cada una de las tribus. ¿El objetivo era reconocer al enemigo? No. El objetivo, según lo que acabamos de tomar en cuenta en la lectura de la palabra de Dios, era reconocer el lugar, ver los beneficios que daría al pueblo de Dios el vivir y poseer ese territorio. Para eso nos mandó Dios a través de Moisés a estos hombres, a estos espías, a reconocer la tierra, no a reconocer al enemigo. ¿Por qué? Porque Dios ya les había prometido que iban a conquistar esa tierra, no ellos, sino Dios a través de ellos. Y ahí está el punto de partida en este sentido, es el punto de este evento, y es el punto que repercute en la vida de nosotros, en la actualidad, en todas las experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida. Estas son las condiciones del fracaso, porque muchas veces nos concentramos más en las cosas que parecen más grandes y nos concentramos más en lo que no debemos concentrarnos más que a Dios. Su corazón dudaba, la derrota estaba en sus mentes. ¿No nos ha sucedido así? Que dudamos y ya nos sentimos fracasados desde antes de enfrentar la batalla espiritual. Tener una imagen distorsionada, una total imagen distorsionada de su persona. En Números capítulo 13, voy a pedirles que vayamos a este pasaje. Cuando una persona está atemorizada, cuando una persona ve al enemigo más grande que ellos, hay una tremenda distorsión en la personalidad, en nuestra personalidad. Y por eso quiero que tomemos en cuenta esta parte de la palabra de Dios. En Números capítulo 13, versículo 33. Y pongamos mucha atención en lo que nos dice esta porción de la palabra de Dios. A veces consciente o inconscientemente degradamos nuestra propia persona. Dice la palabra del Señor: también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos, vean lo que dice aquí, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vean lo que decían estos 10 espías. Eran gigantes. Y nosotros, de acuerdo a la estatura de ellos, parecemos como langostas. Bueno, conocemos las langostas. ¿Qué tan grande puede ser una langosta? Podemos llegar a donde está la langosta y pisotearlas. Nótese que los gigantes nunca los imaginaron a ellos cuando los veían como langostas. Pero ellos decían de sí mismos, y decían, cuando ellos nos veían, seguramente nos veían como si fuéramos langostas. No entiendo por qué utilizaron el término langostas. Me imagino que a lo mejor en el proceso del recorrido de como espías, ver la tierra de los cananeos, seguramente vieron langostas. Y esa comparación de cómo ellos veían las langostas a cómo los gigantes los veían a ellos. Pero es una exageración. Sí, los gigantes eran más grandes que ellos, pero no a ese grado, no a esa magnitud. Pero muchas veces cuando perdemos de vista a Dios, creemos que las cosas que tenemos que enfrentar, a las personas que tenemos que dirigirnos, son mucho más que nosotros. Pero si somos hijos de Dios, nada puede ser mayor que eso. Supusieron que los veían como langostas. Humildad, no. Incredulidad, sí. Si nosotros vemos a Satanás como invencible, entonces lo será. Pero quiero hacer énfasis en esto: Satanás no es invencible, porque Dios tiene todo el control de las decisiones de Satanás. Si Dios le dice, si Satanás quiere hacer algo y Dios decide que no, Satanás no puede hacerlo. Pero para nosotros, si lo pensamos de esta manera,
entonces así será. Todo depende, y recalco nuevamente, del ángulo donde lo veamos. Hace algún tiempo veía una ilustración que me llamó mucho la atención. Era una persona que estaba desesperado por la gran cantidad de problemas que tenía. Y sus problemas estaban representados por rocas. Allí alrededor de él había una gran cantidad de rocas y las rocas representaban los problemas que él estaba viviendo. Y clamaba a Dios. Le decía: Dios mío, por favor, ayúdame. Tengo una gran cantidad de problemas y mis problemas son muy grandes. Y Dios le respondía y le decía: bueno, yo los veo muy pequeños. Pero Señor, fíjate bien, velos, son muy grandes, yo los veo muy grandes alrededor de mí. Y Dios lo invita y le dice: ven hasta acá, hasta donde estoy yo. Y ahí se ve nuevamente la figura de la persona sentada en una nube con Dios. Y le decía: ¿ya ves tus problemas? Bueno, desde esta perspectiva, desde este ángulo, los veo muy pequeños. ¿Qué trata de decirnos esto? Depende del ángulo que veamos nuestros problemas. Depende del ángulo el que veamos los obstáculos que tenemos que enfrentar, el qué tan grandes son o no lo son. Si estamos cerca de Dios, los problemas, por muy grandes que se parezcan, los podemos ver muy pequeños. Bueno, lo que realmente es. Los enfrentamientos que tenemos que hacer, de alguna manera, también deben de ser así. En la palabra de Dios podemos ver muchos ejemplos importantes. Conquistar o seguir en el desierto. Es decir, si el pueblo de Dios no peleaba, no enfrentaba la batalla, entonces seguiría en el desierto. El proceso de conquistar esta tierra, y recalco nuevamente, la tierra prometida por Dios, era dejar de peregrinar en el desierto, como lo hicieron a lo largo de 40 largos años. Enfrentar la conquista era iniciar un estilo de vida totalmente diferente. Posee un lugar donde habitar, donde vivir, donde alimentarse bien y cosas por el estilo. Y a lo mejor el pueblo de Israel pensaba, y muchas veces nosotros también pensamos: si no peleamos, no perdemos. Pero si no peleamos, ya hemos sido derrotados. La realidad es esa. Y quiero pasar a la cuarta y última parte de esta reflexión: las condiciones del triunfo. Para ser triunfadores, para tener una total confianza en Dios, debemos de ser como el apóstol Pedro, dispuestos a correr el riesgo. En Mateo capítulo 18, en los versículos 28 y 29, aquí nos dice la palabra de nuestro Dios. Mateo 14, versículos 28 y 29 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro estaba caminando sobre las aguas y viendo frente a frente a Jesús, acercándose a él, caminando sobre las aguas. Bien se dice que Pedro tuvo poca fe, porque cuando empezó a ver la tempestad se empezó a hundir. Y el mismo Jesús le dijo, cuando lo sostuvo para evitar que se ahogara y lo levantó, dice: Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero el punto importante aquí, de los 12 discípulos que estaban en la embarcación, en esa tempestad, él fue el único que se dispuso a caminar sobre las aguas cuando Jesús le dijo: ven. Así debemos de ser como Pedro, cumpliendo esas expectativas importantes, enfrentando la batalla, tomando decisiones importantes. Yo recuerdo hace varios años, cuando prácticamente iniciaba mi ministerio, tuve la oportunidad de visitar varias iglesias, varias misiones en las que se me invitaba a predicar, llevar a cabo también ministerios importantes en cada una de esas iglesias. En uno de los lugares que estuve, que fue en Tapachula, Chiapas, pasaron algunas cosas que yo pude haber tomado la decisión incorrecta. Me acuerdo cuando estaba
en Chiapas. En ese entonces era presidente de los jóvenes a nivel nacional de la Asociación Bautista Misionera de México. Y resulta que teníamos que ir de Tapachula a Tierra Blanca, Veracruz. Pero las personas que fuimos que supuestamente nos quedamos de ver para poder partir de ese lugar a Tierra Blanca, Veracruz, ya se habían ido. Se les olvidó que nos quedamos de ver para partir a Tierra Blanca y continuar con las labores que tenía que desempeñar como presidente de la Unión de Jóvenes en ese entonces. Pues resulta que entonces, viendo las circunstancias, nos encontramos en un dilema. Es decir, o nos íbamos en tren, porque era para lo que nos alcanzaba para llegar a Tierra Blanca, pero no llegábamos a tiempo. Y el problema es que no teníamos los recursos suficientes para irnos en autobús. Entonces, en lo que lo pensaba, en lo que tomaba esas decisiones delante de Dios, llegamos de regreso a la iglesia de Tapachula, donde pastoreaba en ese entonces nuestro hermano Everardo Zuna, y nos invitó a cenar antes de iniciar la reunión de esa noche, y yo estaba concentrado en esto. Le decía a Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Y mientras pensaba esto, el hermano Everardo, no fue el hermano Everardo, fue uno de sus diáconos que le tocaba predicar en ese momento, en ese servicio, se acercó y me dijo, hermano, ¿podría predicar en mi lugar? Yo estaba a punto de decirle que no, porque no estaba preparado. Pero me acordé que a lo mejor Dios tenía un propósito por la cual Él permitió que no nos hubiéramos ido en ese momento. Entonces regresar a Tapachula y estar en el servicio del templo y predicar la palabra de Dios. Entonces le dije que sí, fui al estudio del pastor de esa iglesia y le pedí a Dios en oración que me dijera qué quería que le dijera a la iglesia. En ese entonces estaba un volcán, el Tacaná, que estaba por hacer erupción, y pues la gente estaba pues atemorizada y se estaba metiendo mucho en la idolatría, incluso los hermanos de las iglesias cristianas. Entonces me concentré en ello y prediqué, presenté la palabra de Dios y les dije eso. Fue tan el impacto, incluso hasta para mí, que cuando hice la invitación a que ellos se arrepintieran y pasaran al frente a reconciliarse con Dios, y hay que recalcar que una iglesia muy grande, toda la iglesia se puso de pie, los que alcanzaban a pasar enfrente pasaron, y los que no se ponían de rodillas en sus bancas, y todos con una actitud de humildad y con llanto en sus ojos se arrepintieron delante de Dios. Y cuando le di el tiempo a la persona que estaba dirigiendo y me senté en la parte atrás del púlpito, le decía a Dios, gracias, porque no me negué a tu voluntad. Ahora sé que tú te vas a encargar del resto. Al día siguiente, en la mañana, fuimos a la terminal. Yo seguía con la misma cantidad de dinero suficiente para irnos en tren y me formé. Y una de las personas que iban conmigo se acercó y me dijo, porque anteriormente me platicaba que no sabía cómo vivir con fe, y me decía, Eleazar, estoy aprendiendo a vivir por fe. Y me dijo, toma. Y me dio una bolsita. Dice, ¿qué es esto? Dice, es una ofrenda que me acaban de entregar el diácono que le tocaba predicar. Habían recogido una ofrenda de amor. Y en ese sobre, y eso fue precisamente una persona antes de que me tocara para comprar los boletos para llegar a Tierra Blanca. Y era exactamente la cantidad que nos hacía falta para llegar a Tierra Blanca. Cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, Dios se encarga del resto. Hay que confiar en Dios, como lo hizo el apóstol Pedro. Y como en el caso del apóstol Pablo, soportando la prueba, y eso lo podemos ver en 2 de Corintios, en el capítulo 12, versículos 8 al 10. El caso del apóstol Pablo. Él soportó la prueba y aceptó las decisiones de Dios. 2 de Corintios 12, versículos 8 al 10 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Las palabras del apóstol Pablo, confiando totalmente en Dios. No debemos desperdiciar las debilidades. No debemos despreciar las debilidades, pues son un don de Dios. Pero esa debilidad viene como consecuencia del poder de Dios. Porque como decía el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces el poder de Dios fluye desde el interior de nuestra vida. Hermanos, el Señor está con nosotros. En Deuteronomio capítulo 20, versículo 4, nos dice: porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Todos, de alguna manera, nos hemos acobardado ante la voluntad de Dios, porque nos sentimos abrumados, porque nuestra inseguridad y nuestros temores nos llevan a esas circunstancias. Hermanos, pensemos en un momento en el territorio que Dios quiere que heredemos, como en el caso del pueblo de Israel. Ahora que estás en el desierto de la angustia, en el matrimonio, en adicciones, en mala salud, miedo al fracaso, enfrentar esta pandemia y muchas otras cosas. Pensemos en el momento de que Dios quiere que enfrentemos y recibamos ese territorio que nos dé la respuesta a todas y cada una de estas necesidades. En Sofonías, en el capítulo 3, en el versículo 17 nos dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Esta melodía que está relacionado con este salmo nos da detalles importantísimos o valiosos que reflejan el gozo de un cristiano cuando enfrenta, con la ayuda de Dios, todo lo que tiene que enfrentar delante de Él. Todos los que hemos seguido al Señor tenemos que pasar por algunos riesgos. Nadie puede subir una montaña sin esforzarse. Hay que esforzarnos. Los cristianos no estamos destinados al fracaso, pero varios viven como si así fuera. No estamos, válgame la expresión, no estamos condenados al fracaso porque tenemos de antemano a Dios en nuestras vidas. Pero muchas veces vivimos como si no fuera así. Y esto es muy triste. En Números, y con esto quiero terminar, Números capítulo 13, en el versículo 30 nos dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Y así fue. Hermanos, yo les invito a que enfrentemos cada uno de los desafíos que Dios pone en nuestra vida, porque Dios lo va a hacer y lo seguirá haciendo. Esos desafíos tienen un punto importante en nuestra vida, que es lograr cosas importantes y regocijarnos cuando hemos triunfado, cuando hemos enfrentado la batalla. Dios no responde nada en nuestra vida, y que nunca se nos olvide, Dios nunca responde nada en nuestra vida si nosotros no tomamos la decisión de dar el primer paso para que Dios empiece a abrir sus grandes milagros en nuestras vidas. Visualicémoslo de esta manera. Vivamos la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos, y que el Señor nos siga bendiciendo.